De todo este rico y variado mundo vegetal que la naturaleza ha puesto al servicio del hombre y los animales, hay que destacar los grandes bosques de coníferas que se extienden por la superficie del viejo continente. Desde hace varios siglos, estos bosques fueron la base para el asentamiento de comunidades o grupos humanos que se dedicaron a la explotación racional de un recurso natural, la madera. Hasta hace muy pocas décadas el sistema de corte, transporte y aprovechamiento de la madera ha sido común en todos los bosques europeos y su técnica apenas ha evolucionado en este último milenio. Los cortadores se dedican a talar los árboles con una sierra de mano o a golpe de hacha. Esta técnica no requiere más energía que la propia del esfuerzo humano. El resto de la cuadrilla la componen los arrastradores o tiradores, cuyo trabajo consiste en sacar los troncos con las caballerías fuera del bosque. Para ello, utilizan un conjunto de tiro compuesto por dos tirantes de cadena enganchados a los lados del collerón. Este aparejo permite una gran maniobrabilidad en el transporte por el interior del bosque. La transformación de la madera en tablas se hacía de forma manual por cuadrillas de aserradores especialistas. Algunos de estos artesanos han recuperado para nosotros esta técnica tradicional. Colocado el tronco en el lugar de trabajo, los aserradores lo van a dividir en distintas piezas a la medida de las tablas que quieren preparar. Perfecto. Manuel debe sacar el máximo rendimiento de cada tronco. Para ello, mide la anchura aprovechable para tablas y tira después las líneas con la cuerda untada en colores extraídos de la tierra o en polvo de carbón. A golpe de hacha rebaja las dos caras opuestas hasta dejarlas planas y escuadradas. Una vez pelado el tronco, el aserrador procede a marcar con la navaja la anchura de cada tabla en los dos extremos. Con la tirada de las líneas queda preparada la división de toda la pieza. Este proceso de marcado requiere mucha precisión en las medidas para mantener la misma anchura en cada una de las tablas. Manuel marca paralelamente la cara opuesta con la plomada. Una vez marcado el tronco, se traslada al banco o caballo, una especie de aparejo para soporte en el que se realizará el aserrado. Para poder aserrar cada una de las tablas, el tronco debe estar bien atado y nivelado sobre el banco. La sierra asturiana ha sido la herramienta principal de los aserradores y antes de comenzar el trabajo, nuestros amigos los aserradores la afilan para sacarle el máximo rendimiento. Para el aserrado de las tablas son necesarios 3 hombres. Manuel, en la parte superior del tronco, que se encarga de levantar la sierra, y otros 2 ayudantes debajo para conducirla. Este trabajo requiere mucha precisión y atención para no desviarse de las líneas marcadas previamente.
Cuando el propio banco de soporte les impide continuar aserrando las tablas, los artesanos dan la vuelta al tronco y lo vuelven a fijar con las cuerdas. Las tablas quedan liberadas sobre el banco y hay que guardarlas bien apiladas. Así se facilita que el aire pase entre ellas y las seque antes de usarlas. Pero esas mismas montañas, que daban árboles a sus habitantes, disponían también de una importante riqueza hidráulica. Esto facilitó la transformación y elaboración de la madera, tanto para el propio consumo como para cambiarla por otros productos. Antes de poner en marcha la sierra, los aserradores de Areu se aseguran de que la acequia esté limpia y que la suciedad y el ramaje no impiden el paso del agua hasta la rueda. Los aserradores desvían el agua del río a voluntad, canalizándola por la acequia hasta caer con una fuerte presión sobre la rueda motriz de la sierra. En el pueblo pirenaico de Areu, los vecinos han restaurado la antigua sierra hidráulica que aprovecha la fuerza del agua para cortar las tablas. Los aserradores llevan hasta el banco cada tronco cortado a la longitud que admite la sierra. Allí lo fijan en la posición deseada mediante un travesero, cuñas y grapas. Cuando el tronco ya está fijado sobre el banco, los aserradores accionan la palanca de puesta en marcha. El agua se libera y cae con toda su fuerza sobre la rueda motriz, haciéndola girar a gran velocidad. En este momento se pone en marcha todo el mecanismo que hace subir y bajar la sierra mecánicamente. El movimiento de rotación de la rueda se transforma en vertical por medio de una biela que está directamente unida a la sierra y la hace subir y bajar rítmicamente. Esta misma energía se aprovecha para hacer avanzar el banco al transformar el movimiento vertical en un giro lento del tambor. Los aserradores están pendientes de su trabajo para ajustar la velocidad de la sierra y el movimiento del banco. Cuando el banco llega al final de su recorrido y la tabla ha quedado cortada, los aserradores de Areu lo vuelven a su posición inicial para ajustarlo
y continuar aserrando tablas. Estas serrerías hidráulicas, que tomaban su energía a través de una rueda impulsada por la fuerza del agua, proceden de la época medieval. En este pequeño edificio se aserraban las tablas y tablones, se escuadraban las vigas y se transformaba la madera utilizada para la construcción de las casas. El ingenio del hombre y la fuerza motriz del agua facilitaban el trabajo de los aserradores. Hoy, aquellas técnicas tradicionales de explotación forestal que respetaban el bosque como una fuente de riqueza propia de los grupos humanos que vivían en su entorno, se va quedando en el olvido para convertirse en el rescoldo de un pasado reciente.